Bien, y eh, la cárcel o recinto especial de alta seguridad, si pudiera activar la cámara para saber que está el imputado ahí. El imputado Jefferson Antigüen, falta esa cámara, ahí sí. Bien, Magistrado, disculpe del complejo Biobío. Bueno, manifestar, magistrado, que igual tenemos el frente mal tiempo en Concepción. Si se llegara a generar también algún corte eléctrico acá, ¿a qué número me contacto con el tribunal para comunicar esa situación? bien, orienta ahí, Rodrigo, si le pueden comunicar el número. ¿Sí? Rodrigo, ¿me escucha? Sí, magistrado. Ya. Ahí se le va a informar internamente entonces el número. En todo caso, igualmente nos vamos a percatar de la ausencia de la cámara y tomaremos las medidas ahí para tomar contacto con ustedes y saber eventualmente algún pronóstico de restablecimiento de la señal. ¿Ya? Esa magistrado. Bien, señor querellante. Bueno, lamento la interrupción de su alegación, pero como ya había anunciado, están estas dificultades de conexión por el suministro eléctrico. Habíamos quedado entonces en que usted se estaba refiriendo a la ponderación lógica y causal de aquellas probanzas o antecedentes que puso el Ministerio Público. Continúa adelante, por favor. Efectivamente, magistrado, la exposición de cada uno de los elementos probatorios que ha realizado el Ministerio Público nos impone el deber de aplicar sobre ellos ciertas reglas de inferencia que nos permiten valorarlas y ponderarlas. Principalmente, existe una regla de la lógica que resulta posible aplicar en el caso concreto, que es la lógica causal y necesaria. Esta lógica causal y necesaria nos va a permitir vincular y enlazar cada uno de los medios probatorios para poder reconstruir la dinámica y la cronología de la forma en que efectivamente ocurrieron estos hechos, pudiendo presumirse, por consiguiente, en esta etapa procesal, la participación que los imputados han tenido en estos hechos, como lo exige el artículo 140, letra B del Código Procesal Penal, ya sea como, según la norma, autor, cómplice o encubridor. Si analizamos el caso de Jefferson Antigüen en relación con el delito de fecha 29 de marzo del año 2023, ya resulta perfectamente posible acreditar su participación. Recordemos que en la camioneta con posterioridad al delito de robo con intimidación a trabajadores de la empresa UOM, emprenden una huida y en flagrancia se realiza un seguimiento por el GPS que marcaba la camioneta, ¿ya? Y los sujetos que participaron, siendo tres, ¿ya? Circulaban en su huida a bordo de dos vehículos, la camioneta sustraída y una camioneta Mitsubishi. Al haberse detenido en la camioneta sustraída, finalmente todos abordan la Mitsubishi y continúan su ida hasta finalmente perder el control, ¿ya? Y salir del camino junto con el vehículo que lo perseguía. Al interior de este vehículo se encontró un revólver, municiones, una escopeta, ropa, lo más importante, un teléfono celular del señor Jefferson Antigüen, asociado el número telefónico a su madre. Al extraerse la información del mismo, se logró por lo menos encontrar fotografías del señor Jefferson Antigüen al interior de dicho teléfono. Por otro lado, el material genético extraído de las ropas también halladas en ese momento coincide con el material genético levantado durante las vigilancias discretas que habría realizado el personal policial. En consecuencia, a nuestro parecer, en el presente caso, existen diversos hechos probatorios concordantes y congruentes unos con otros que permiten posicionar al imputado al interior de la camioneta Mitsubishi.
que fue el vehículo usado en este delito de robo. Destacando también en este punto que entre las evidencias levantadas se encuentra la vaina V4, que acusó identidad balística de la aguja percutora en la cápsula iniciadora con las levantadas en el sitio del suceso número 1 y 2, según las muestras B9 y BL número 1 del delito ocurrido entre los días 26 y 27 de abril. Considerando esos medios, efectivamente nos permite concluir que el señor Jefferson tuvo acceso, participó en el delito y al mismo tiempo tuvo acceso tanto a las armas como las municiones allí halladas. Así, al menos y conforme a lo expuesto, es posible presumir fundadamente en esta etapa procesal su participación en el delito, en los delitos de fecha 29 de marzo del año 2023, que corresponden al delito de robo con intimidación, porte ilegal de arma de fuego, homicidio frustrado a carabinero en servicio, ocurrido durante la huida y mientras se realizaba la persecución, y la receptación de la camioneta Mitsubishi. La gravedad de estos hechos, las circunstancias en que efectivamente se cometieron estos delitos, el uso de armas de fuego, la pena de crimen que trae aparejada tanto el delito de robo con intimidación como el homicidio de carabineros en servicio, que si bien en este caso es calidad de frustrado, no nos altera en lo que se refiere al rango de pena de crimen, la naturaleza y carácter de los mismos, considerando los bienes jurídicos protegidos y el desvalor de la acción, eh, y la circunstancia de haber actuado en grupo bandilla, permiten solo con este delito, ya solo con este delito, decretar la prisión preventiva conforme a las circunstancias previstas en el inciso tercero del artículo 140, que nos permiten analizar la procedencia de la seguridad para la sociedad, que es además amparada o validada con el inciso cuarto de la misma disposición, que establece una presunción dada la existencia de pena de crimen de al menos dos delitos. Por consiguiente, y siendo entonces ya la prisión preventiva no solamente un mecanismo para asegurar a la sociedad, sino además asegurar los fines del procedimiento, resulta al menos totalmente idónea, necesaria y proporcional que el tribunal la decrete en el caso concreto. Ahora, si nos vamos a los hechos ocurridos con fechas 26 y 27 de abril del año 2024, debemos recordar algunos aspectos que nos permiten calificar ya la concurrencia del agravante del numeral 5 del artículo 12 del Código Penal, a la que hemos hecho referencia al inicio de nuestra intervención. El testigo reservado número 2, que es uno de los principales, afirmó haber conversado con Tomás y Felipe Antigüén, quienes le realizaban en forma reiterada y muy insistente una serie de preguntas referidas al horario en que efectivamente Carabineros de Chile fiscalizaba el cumplimiento de la cautelar, a la que el testigo número 2, reservado, se encuentra sometido. Y le señalaron, abro comillas, que querían hacerle algo a Carabineros. Pero no le dijeron específicamente qué. En otro día, el mismo testigo reservado señala que Tomás le pide participar en el hecho. Y frente a la negativa, el señor, según lo relata el testigo, salió, fue a buscar una escopeta que identifica al testigo reservado como de marca Baikal, lo apuntó y lo amenazó, para luego señalar que supuestamente era una broma. El 26 de abril, previo a la ocurrencia de los hechos, alrededor más o menos de las 15 horas, según el relato del testigo reservado número 2,
le preguntan si Carabinero había concurrido a sacarle la firma, respondiendo que iban todos los días. Le pidieron un alicate que finalmente no devolvieron. El uso del alicate concuerda con la rotura o las aperturas de la cerca en el sector donde quedaría la camioneta estacionada para la apertura del portón. Lo anterior, la premeditación anterior, es totalmente congruente también con la declaración del testigo reservado número 8, quien señala que el señor Nicolás Rivas, conocido como el armero de los hermanos Antigüen, él les pasó el arma de fuego el día 26 de abril del año 2024. El testigo identifica que efectivamente se trasladan al domicilio del señor Nicolás, el joven Antigüen, y señala que llegaron en un automóvil Kia azul. La Fiscalía, de una manera totalmente responsable, busca la corroboración de este hecho, revisando las cámaras existentes en el trayecto, y logra extraer una grabación desde una ferretería y efectivamente concuerda la hora en que dice el testigo que efectivamente Felipe y Tomás se trasladan a la casa de Nicolás con la grabación, tanto de ida como de regreso, de ida desde Antiquina hacia Tranquepe. Él se identifica como un Kia de color azul oscuro, sin portamaleta. No conforme con ello, el Ministerio Público quiso validar nuevamente esta información, revisando el tráfico telefónico tanto de Felipe como de Tomás y Nicolás, corroborando que efectivamente se trasladaron, según el tráfico telefónico y la conexión de las distintas antenas, desde Antiquina a Tranquepe, como también se pudo corroborar que el señor Rivas se encontraba en el rango de conexión de su vivienda. Existe, señoría, un aspecto bastante importante y que no debemos olvidar, que es la forma en que efectivamente cometen estos delitos. Son delitos graves, pero si ya nos vamos dando cuenta, hay una premeditación que está ligada a una planificación y a una conservación y perseverancia de un ánimo delictivo, y además entre sujetos que efectivamente se conocen con anterioridad a la comisión del hecho. ¿Ya? Y ese es su comportamiento. Cometen delitos violentos porque efectivamente se conocen y forman parte de un grupo, lo que denota un profesionalismo en su actuar. Por lo mismo, eh, la planificación del delito supone al mismo tiempo adoptar medidas para evitar su búsqueda y garantizar la huida, no dejar rastro alguno en el delito. Así, los imputados Tomás, Felipe y Jefferson adoptan ciertas medidas coordinadas, totalmente sincronizadas y similares entre unos y otros, lo que es propio de una organización de carácter criminal, o al menos agrupación. Así, sabiendo estos que efectivamente una de las técnicas investigativas es la de identificación de los tráficos telefónicos, Felipe suspende su tráfico entre las 21 horas del día 26 de abril hasta las 8 horas del día 27 de abril. Tomás, desde las 20 horas del día 26 de abril hasta las 8 de la mañana del día 27 de abril. Jefferson, desde las 22 horas del día 26 de abril hasta las 6 del día 27 de abril, que corresponde al lapso de tiempo entre la espera y la preparación para cometer el delito en contra de los carabineros en el sitio del suceso número 2,
el traslado desde el sitio del suceso número 2 al sitio del suceso número 1 y su huida. Sin duda, este comportamiento sincronizado no es normal. No es normal que tres sujetos simplemente suspendan su tráfico en forma tan sincronizada, considerando que el teléfono resulta un elemento hoy día totalmente personal, donde uno, en lo que se refiere a la normalidad, está prácticamente ya las 24 horas conectados. Pero aquí ocurrió. Esta coincidencia es propia de un grupo de sujetos debidamente organizados que se prepara para cometer un delito. Es una conducta esperada para cubrir sus huellas, pues la experiencia criminal nos lleva sin duda a buscar circunstancias para eliminar el riesgo de que se pueda reconstruir la trayectoria de los sujetos con el tráfico telefónico, eliminando así una huella, un rastro, pudiendo ya cerrarse el círculo con el hallazgo de las armas sustraídas a carabineros y encontradas en las diligencias de entrada y registro a pasos de la vivienda de estos imputados, teniendo todos ellos, los tres hermanos Santigüen, acceso, acceso y libre disposición a cada una de ellas que se encontraron en un bolso. El- También debemos recordar, magistrado, eh, que en el sitio del suceso número 1 y en el sitio del suceso número 2 se encontró evidencia balística, calibre 12. Incluso respecto de una de ellas, da coincidencia en cuanto al perfil genético de Tomás. ¿Ya? Eh, Esta coincidencia balística es concordante, coincidente con la evidencia balística levantada en fecha 29 de febrero del año 2023, en la que participó Jefferson. Esta evidencia balística es también coincidente con un cartucho levantado en la entrada y registro de la vivienda que habita el señor Nicolás. Eh, por consiguiente, al menos esos aspectos nos permiten en esta etapa procesal presumir fundadamente que tienen un grado de participación, tienen un grado de coordinación, que forman parte de una agrupación de sujetos constituidos con anterioridad a la comisión de delito para finalmente cometer ya hechos delictuales de la más absoluta gravedad en, en la zona de Arauco, en la provincia de Arauco. El actuar formando parte de un grupo constituido y consolidado con anterioridad a la ejecución de los hechos. El uso de armas de fuego. La acción de buscar desarmar y sustraer las armas del personal policial. La circunstancia de arrodillarlos, tirar a uno de cúbito dorsal, para luego asesinarlos a sangre fría, no solamente supone un atentado hacia la vida, sino al mismo tiempo un atentado a la integridad, porque no buscaban solo asesinarlos, sino al mismo tiempo humillarlos, demostrar su poderío para luego simplemente fusilarlos. Acto seguido, y no conforme con este desprecio hacia la vida de estas personas, hacia lo que representa la función policial, cargaron los cuerpos al mismo vehículo policial, condujeron este vehículo hasta la carretera, trasladándolo ahí. Procedieron a incendiar el vehículo con los cuerpos en su interior, mostrando ya una ausencia de, incluso de dolor o de empatía, no solamente hacia las víctimas, sino además hacia sus familias. Los delitos
objeto de la formalización son del todo graves y tienen aparejada la pena, el homicidio carabinero en servicio, cometido con armas de fuego, la de presidio perpetuo calificado y que además en este caso es reiterado, sumado a la pena que se le debe asignar por el delito de robo con violencia, que también trae aparejada pena de crimen, y los delitos por porte ilegal de arma de fuego y de incendio conforme al artículo 479, 477, número 1 del Código Penal, que si bien tienen la pena de presidio menor en su grado máximo, ya no deja de ser una conducta del todo grave. El número de delitos es un factor que no podemos obviar en el caso concreto. El carácter de los mismos y el carácter entendido no solamente en cuanto a los bienes jurídicos afectados, ¿ya? Que abarcan la vida y la integridad personal de los funcionarios que cumplían una labor policial, afectando al mismo tiempo la seguridad pública, que va más allá de la propiedad de los bienes sustraídos. Pero hay algo que no podemos dejar pasar, que es la antijuridicidad de la conducta desplegada por esta agrupación, donde el ánimo delictivo se mantuvo permanente en el tiempo, lo que les permitió hacer una planificación y premeditación adecuada para el éxito del cometido, Magistrado, sumado a disculpe, la dis- necesidad. disculpe, hay Y, otro, disculpa, sí, dígame, Rodrigo. sí. María Francisca, ¿estás bien? Sí, por aquí sin problemas. Ya, ok, ya. Prosiga nomás, gracias. Ya, Ya, registro. bueno, continúa el Considerando, expediente. considerando la antijuridicidad de la conducta desplegada por esta agrupación de sujetos debidamente concertada y sincronizada, no cabe ninguna duda que concurren al menos todas las circunstancias que el legislador nos permite valorar al alero del inciso tercero del artículo 140 y que al mismo tiempo es ratificada por la gravedad de la pena conforme al inciso cuarto. La seguridad de la sociedad, al menos en este caso concreto, efectivamente se cumple. Y si fuera poco, no debemos olvidar que la gravedad de la pena constituye un estímulo suficientemente importante para eludir la acción de la justicia y siendo la comparecencia de los imputados necesaria para, ¿sí?, llevar a cabo este procedimiento, a nuestro parecer, la medida cautelar de prisión preventiva es la única cautelar que en esta etapa procesal puede calificarse como suficientemente idónea, necesaria y proporcional para los fines del procedimiento, sin olvidar que uno de los hermanos del señor Tomás eh, se sigue una causa en su contra en este mismo tribunal, ingreso RIT 909 del año 2020, que no en causa en la que no hemos podido avanzar simplemente por la incomparecencia del imputado a la misma, lo que viene a ratificar que efectivamente se abstraerán de presentarse ante este procedimiento, frustrando entonces el éxito del mismo. Por tanto, y conforme a lo expuesto y lo dispuesto en las disposiciones legales ya citadas, solicitamos se acoja la solicitud de decretar la prisión preventiva con respecto a los tres imputados en esta causa presente. Eso es todo, magistrado. Bien. Querellante en representación de una de las víctimas. Su señoría, este querellante particular que representa a don Carlos Cisterna Fuentes, padre del suboficial mayor de Carabineros, que en paz descanse, Carlos José Cisterna Navarro, viene en adherirse a la solicitud del Ministerio Público, teniendo presente, su señoría, la variedad, multiplicidad y pluralidad de las fuentes de información y antecedentes probatorios que se han exhibido ante este tribunal, reseñado y argumentado por parte del Ministerio Público,
y también, su señoría, porque las demás medidas cautelares resultan, a nuestro juicio, insuficientes para asegurar la seguridad de la sociedad en base a lo siguiente. En primer lugar, su señoría, me gustaría exponer como impone el artículo 140, letra A del Código Procesal Penal, haciendo propias todas las alegaciones, argumentaciones y antecedentes incorporados en esta audiencia, tanto por el Ministerio Público, con quien el día de ayer, ¿no es cierto?, una exposición bastante exhaustiva y detallada, y también porque me han antecedido la palabra, en este caso, el querellante institucional del Ministerio del Interior, y en consecuencia, nuestros juicios, sus señorías, se encuentran justificada la existencia de los delitos por los cuales se ha formalizado a Jefferson Antigüen Santi por el hecho uno y 2 que doy por reproducido, por supuesto, cada uno de los delitos, y también respecto a su hermano Felipe Antigüen Santi, por el hecho uno respecto a todos los delitos por los cuales lo formalizó el Ministerio Público, y respecto a Nicolás Rivas por todos los delitos que lo formalizó el Ministerio Público respecto al hecho uno, el hecho uno que acaece, ¿no es cierto?, el 27 de abril del año 2024. En particular, su señoría, me gustaría centrarme respecto al crimen por cual este querellante dedujo querella. Y quiero hacer presente al tribunal que es notorio la calidad de miembro de Carabineros de Chile, del entonces sargento primero Carlos Cisterna Navarro, del entonces cabo primero Sergio Arévalo Lobos, del entonces cabo primero Misael Vidal Cid, sin perjuicio de los certificados de servicios que rolan como antecedente de la carpeta de investigación. No obstante, también quiero hacer énfasis que los imputados no pueden desconocer, producto del plan criminal que elaboraron desde el mes de febrero del año 2024, y por ende estas acciones que son premeditadas, que implica que planificaron, coordinaron y ejecutaron en grupo a nuestros carabineros con un ánimo sereno, frío, durante un periodo de tiempo considerable, tuvieron para planificar esto, que implicó un acabado estudio del lugar y hora para definir el sitio y momento más propicio para favorecer la sorpresa, la imposibilidad de defensa y la impunidad posterior. Por ejemplo, como lo ha señalado muy bien quien me ha antecedido la palabra, el cierre postón de acceso a la vivienda donde se debía controlar la medida cautelar. Además que en el callejón respectivo cortaron los cercos de alambres para ocultar su cuerpo y su desplazamiento hacia el lugar del ataque. Al punto, su señoría, que incluso han creado un segundo sitio del suceso, trasladando el vehículo institucional con los cadáveres, quemándolos, disparando con la finalidad de hacer creer a terceros, ¿no es cierto?, que ese había sido el sitio del suceso normal. Por lo anterior, a nuestro juicio, no es ni será una defensa válida que desconocían la calidad de funcionarios policiales de las personas que vilmente ejecutaron, ya que ellas vestían su uniforme institucional, portaban sus armamentos, municiones y elementos de protección que sustrajeron los imputados, que era una de sus finalidades, y se trasladaban en un vehículo propiedad de Carabineros de Chile, a lo que sustrajeron especies fiscales, ¿no es cierto?, mediante la intimidación, y cuando los tenían reducidos, los ejecutaron y posteriormente, ¿no es cierto?, los trasladaron del sitio del suceso número 2 al sitio del suceso número 1 para quemarlo en conjunto con sus cadáveres. También, su señoría, quiero hacer presente que respecto a el hijo de mi representado, el homicidio calificado se encuentra acreditado con el respectivo informe de forense autopsia, que es el número 8 CCP AUT 204, 24, fecha 15 de mayo del 2024, que en lo particular señala que, número 2, la causa de muerte fue un trauma torácico complejo, secundario a heridas por proyectil por arma de fuego. Número 3, presenta fracturas costales múltiples, parrilla costal izquierda, desgarros múltiples, pulmón izquierdo, lesión aorta torácica, hemotórax bilateral y hemopericardio. El numeral 4 indica el médico legal que las lesiones comprobadas son recientes, vitales, coetáneas y necesariamente mortales. Número 5, que corresponde a una muerte médico-legal. Y del número 6, que desde el punto de vista médico-legal y de acuerdo a los antecedentes disponibles hasta el momento, la muerte se considera del tipo homicidio. Por último, respecto a este punto, quiero hacer referencia al peritaje balístico de trayectoria respecto al suboficial mayor de Carabineros, Carlos Cisterna Navarro, quien falleció producto de un impacto proyectil múltiple que coincide con los hallazgos del sitio suceso 2 para determinar la posición del tirador con la víctima. De acuerdo a la trayectoria interna de sus lesiones, corresponde un tirador en una posición superior. La víctima necesariamente se encontraba con los brazos hacia arriba, porque la lesión se ubica en la parte superior izquierda del tórax y el brazo no tenía lesiones. Por ende, su señoría, todas las víctimas
de acuerdo a los informes periciales respectivos, se encontraba en una posición de inferioridad respecto a sus tiradores, de rodillas reducidas, sin que pudieran ejercer defensa alguna. Y no estaban en ninguna posición para evitar el resultado de muerte. Es decir, estamos frente a una ejecución artera. En segundo lugar, su señoría, como se ha relatado también por parte del Ministerio Público de manera exhaustiva, con detalle y minuciosa, en los antecedentes de la investigación que el día de ayer nos han exhibido, que son todos plurales, variados y múltiples, que permiten presumir fundadamente que los imputados Felipe Antigüen Santi y Jefferson Antigüen Santi son autores directos de los crímenes y delitos imputados, en conjunto con el prófugo Tomás Antigüen Santi, mientras que Nicolás Rivas Paillado ha tenido participación en los delitos por los cuales ha sido formalizado en calidad de autor cooperador, ya que sabiendo el plan criminal se concertó para su ejecución y facilitó los respectivos medios. En este sentido, el estándar que impone el artículo 140, letra D del Código Procesal Penal, implica necesariamente que exista una multiplicidad, concordancia y gravedad entre los hechos bases o indiciarios y la presunción que se concluye. Y en efecto, a nuestro juicio, sobradamente ha logrado aquello el Ministerio Público en su presentación, haciendo presente su señoría que esta es una investigación altamente compleja con la elaborada planificación y ejecución de estos crueles y violentos crímenes y delitos por parte de los imputados, al no existir testigos directos del hecho, víctimas sobrevivientes, cámaras o cualquier otro antecedente directo, sino que se ha debido, ¿no es cierto?, efectuar por parte del Ministerio Público una acabada reconstrucción de lo que sucedió en su oportunidad, teniendo presente los hallazgos del sitio del suceso 1, del sitio del suceso 2, y por supuesto fueron concordantes estos hallazgos, por ejemplo, en el sitio del suceso 2, en el kilómetro 24, la ruta 72S, que une a Cañete con Tirúa, del vehículo quemado y de las víctimas fallecidas. Ahí concurren, ¿no es cierto?, S9, la Bocar y un equipo multidisciplinario. ¿Qué es lo que evidencian? Impacto de proyectil en la parte trasera, ¿no es cierto?, del vehículo blindado AP 2785. ¿Qué es lo que trata de hacer el Ministerio Público, ¿no es cierto? Una reconstrucción de las últimas horas del 26 de abril y las primeras horas del 27 de abril del año 2024. En esta diligencia, ¿no es cierto?, se determina que el personal que se encontraba a bordo de dicho vehículo fiscal concurría a la fiscalización de medidas cautelares nocturnas y determinándose que concurrieron a la del sector Antiquina, Las Vegas, parcela número 3. Por lo tanto, ahí concurre personal, ¿no es cierto?, del OS9, encontrando un monófono de radio y un cinturón café, elementos propios de funcionarios de Carabineros de Chile. También se hace presente en estas primeras horas de investigación que el cerco perimetral que bordeaba ambos costados, es decir, el sur y el norte, se encontraban cortados de una manera atípica, antecedente que hacía presumir en esas primeras horas, ¿no es cierto?, que hubo una acción de fuerza en contra del personal de Carabineros de Chile. Posteriormente, la primera entrevista que se tuvo con el testigo reservado número 1, que es una persona que vive en el lugar y que realizó llamado a Carabineros por disparo al exterior de su domicilio, se constató que el día 26 de abril a las 23:35 horas, a lo menos había ocurrido un incidente. Posteriormente, ¿no es cierto?, realizó un segundo llamado por estos disparos al exterior de dicha medida cautelar. ¿Cuál fue la conclusión inicial? Que existían dos sitios del suceso. El sitio del suceso número 2, en la que consta una acción de violencia por parte de los imputados, en ese momento totalmente desconocido. Posteriormente se realiza un trabajo policial del Labocar, una búsqueda, registro y levantamiento de evidencia que confirma la ocurrencia de un ataque. ¿Y cuáles son los hallazgos específicos que encuentra Labocar? Una pieza de goma que corresponde a la parte trasera de una escopeta Baikal. El hallazgo número 2 encuentra sangre de la vegetación que se encontraba a los costados del sitio del suceso número 2, específicamente en la parte superior, que es concordante con la forma de ejecución de cada uno de los oficiales mayores que en paz descansen. Adicionalmente, encuentra un hallazgo número 3 que es muy importante, que fue catalogado como EL40, que es un taco concentrador impulsor de la parte de un cartucho balístico de munición múltiple que participó en un proceso de disparo y que fue levantado por la Bocar y que dice relación directa con la ejecución del hijo de mi representado. Adicionalmente, hay un hallazgo número 4, que es la pretina de un pantalón que es parte de un informe específicamente funcionario de control de orden público Carabineros de Chile. Esto, sumado a la declaración del testigo número 1,
ya va generando, ¿no es cierto?, la primera línea de investigación, que es corroborar la declaración posterior del testigo reservado número 3, perdón, número 2. Adicionalmente a esto, su señoría, se encuentra una jineta funcionario de Carabineros de Chile, que fue encontrada, ¿no es cierto?, y fue explicada por ejercer una acción de fuerza, ¿no es cierto?, respecto de los imputados en contra del personal policial. Adicionalmente hay un hallazgo número 6, que es en la parte del tablero del vehículo blindado AP 2875, lo que se corrobora, ¿no es cierto?, mediante una comparación entre la misma marca y modelo por personal especializado de Carabineros de Chile. Adicionalmente, hay un levantamiento de perdigón en el sitio del suceso número 2, que es conteste con el hallazgo de ese taco balístico. Posteriormente, ¿no es cierto?, como reseñó el Ministerio Público el 2 de mayo del 2024, se amplía este rastreo y se arma una carpa para oscurecer el lugar donde se determina la acción violenta en contra del personal de Carabineros de Chile. Aplicando un químico reactivo, arroja una coloración positiva para rastro de sangre. Por lo tanto, su señoría, ya hay una evidencia específica respecto a la comisión del delito por quien este querellante ha interpuesto la querella respectiva. Adicionalmente, se fija fotográficamente, hay el corte de alambrado en el costado sur y norte, ¿no es cierto?, de la entrada hacia la casa donde se iba a verificar el cumplimiento de esta medida de protección del testigo reservado número 2, determinando, ¿no es cierto?, el lugar donde se ocultaron y donde salieron a atacar de manera artera, ¿no es cierto?, los imputados o los hermanos, ¿no es cierto?, Tomás, Felipe y Jefferson Antigüen Santi. Por otro lado, su señoría, ese día 2 de mayo del año 2024 se genera un hallazgo, ¿no es cierto?, una vaina calibre 12 color naranjo que fue rotulada como BL número 1. Posteriormente, esto va a dar una línea de investigación con uno de los imputados por el hecho del 29 de marzo del año 2023, es decir, con el imputado Jefferson Antigüen Santi. Adicionalmente, todo esto consta en el informe de la ABOCAR número 485 del año 2024. ¿Qué fue lo siguiente que se hizo por parte del Ministerio Público? Reconstruir, ¿no es cierto?, la llegada hacia atrás de Carabineros de Chile y la hora que habían dejado el sitio del suceso número 2, los trayectos y tránsitos realizados, se analizaron las cámaras cercanas al sitio del suceso y se determinó, ¿no es cierto?, que a las 23:25 producto de la adquisición de las cámaras, que nuestros funcionarios ingresan a fiscalizar las medidas de protección por la ruta 72S en dirección al poniente a la altura del kilómetro 25. Este mismo vehículo, ¿no es cierto?, sale por el poniente por un camino diferente porque ingresó a las 08 horas del día siguiente, es decir, del 27 de abril del año 2024, donde comienza aproximadamente, según la fijación de las cámaras, a las 0:11 el incendio del vehículo fiscal. También se efectuó un levantamiento, un plano de trayecto. Esto fue corroborado con las declaraciones del testigo de entidad reservada número 1, que señala que el 26 de abril a las 23:30 horas aproximadamente siente ingresar, ¿no es cierto?, los funcionarios carabineros de Chile y que no los ve salir de el lugar, ¿no es cierto?, donde fueron a verificar el cumplimiento de la medida de protección. Adicionalmente, como una persona que vive ahí hace a lo menos 13 años, señala que la única forma de regresar a la ruta 72S es por el camino comunal de la comunidad Nicolás Cabullanca. Por ende, ¿qué es lo que se presume de inmediato? Que las personas que ejecutaron este hecho en ese momento tienen conocimiento de la existencia de la medida cautelar, conocían el sector, por utilizar un tránsito diferente, ¿no es cierto?, al normal. También se verifica el comienzo del incendio por parte de un testigo del sitio del suceso número 1, que se encuentra más o menos a 80 metros del incendio, que siente disparo de un vehículo en llama y verifica o se verifica la hora porque una vecina la llama, ¿no es cierto?, a las 0:13 horas. Es decir, estos hechos ocurren entre las 23:30 horas y las 0:11 horas del día 27 de abril del año 2024. También constan las declaraciones de los funcionarios, ¿no es cierto?, de Carabineros de Chile que ingresan o que encuentran el vehículo incendiado, que integran la patrulla el punto control 1 a cargo de el suboficial Carlos Astete Ormeño. En concreto, su señoría, esta patrulla envía a la Central Gama de Carabineros de Chile
una fotografía a las 0:21 del día 27 de abril del año 2024, por lo tanto, que es lo que se hace presumir que el hecho ocurre entre las 11:30 y 0:13 aproximadamente. Posteriormente, y acá es lo importante que se viene a corroborar la hipótesis del testigo de identidad reservada número 2, que respecto a quién, ¿no es cierto?, se está cumpliendo esta medida cautelar de arresto domiciliario parcial entre las 22 horas, ¿no es cierto?, y las 6 horas del día siguiente, que el día 26 de abril señala a las 11:30 horas, reconoce que vienen carabineros por el sonido típico, ¿no es cierto?, de la bocina, los ve por la ventana, escucha el sonido, ¿no es cierto?, pero se sorprende porque el portón estaba cerrado, que es algo inusual para él, porque él siempre declara, ¿no es cierto?, que dejaba abierto el portón para que el personal de Carabineros de Chile llegara directamente a su inmueble, ¿no es cierto?, y suscribir el respectivo comprobante que verificaba el cumplimiento de esa medida cautelar decretada por este mismo tribunal. Dice que al llegar al portón, acercándose a la parte trasera del AP 2785, ¿no es cierto?, siente disparos de una escopeta y luego varios disparos de 10 a 15. Y escucha una voz que le dice fondea de mierda y efectúa una llamada a las 23:33 a Carabineros de Chile denunciando el hecho. Posteriormente, en otra declaración, señala al personal de Carabineros de Chile que sus sobrinos, identificándolo como Tomás y Felipe Antigüen Santi, y en el mes de febrero del año 2024 les refieren que querían hacerle algo a los carabineros, que de manera periódica le preguntaban qué horario, cuántas personas concurrían, en qué vehículo lo hacían, y específicamente señala que hace 4 semanas le reitera la idea de hacerle algo a carabineros, a lo que él se niega, y Tomás, el prófugo, ¿no es cierto?, va a buscar una escopeta marca Daikan, que le pone en el cuello y lo amenaza, y después le dice que era una broma. Y en otras ocasiones señala explícitamente que en varias ocasiones había visto la escopeta de Tomás y que él reconocía que era de esa marca. Adicionalmente, su señoría, el 26 de abril, es decir, el día de los hechos, a las 3 horas de la tarde, lo visitan nuevamente Tomás y Felipe y le preguntan si carabineros habían ido o no a fiscalizar la medida de protección, perdón, la medida cautelar. Él les comunica que él siempre deja el portón abierto, y Felipe le pregunta si tenía un alicate. Por eso a las 23 horas de ese día, cuando llegó el personal policial, le pareció raro que el portón estuviera cerrado y cuando comienzan los disparos, ¿no es cierto?, llama a nivel de 133. Para corroborar, también señala, ¿no es cierto?, que vio hacia el exterior y vio que cuando habían cesado los disparos, 4 focos estaban buscando presumiblemente vainas. Y una vez que ocurre este hecho, ¿no es cierto?, la camioneta se retira. Y al día siguiente recibe un mensaje de Felipe que le pregunta cómo estaba y le envía un emoticón. Esto se corrobora, ¿no es cierto?, con una segunda línea de investigación por parte del Ministerio Público que tiene una fuente balística. Y ahí operó el levantamiento balístico tanto en el sitio del suceso número 1, que se encontraba, ¿no es cierto?, a la altura del kilómetro 25 en la ruta 72S, y en el sitio del suceso número 2, que se encuentra, ¿no es cierto?, en el sector de la parcela 17 en Antiquina, Las Vegas. Es importante, su señoría, que ahí se levantó 2 vainillas de calibre 12 que dan coincidencia balística con la investigación del día 20, de los hechos que han sido relatados, ¿no es cierto?, o de hecho número 2 del día 29 de marzo del año 2023. Y también se levantó el B9 del sitio del suceso número 1, que también arroja coincidencia balística, es decir, que ambas municiones fueron disparadas por el mismo arma. Así igual con la evidencia balística B4 del día 29 de marzo del año 2023 con la BL1, la que se disparó desde el exterior donde se encontraban ocultos los imputados. También, su señoría, cuando se dan vuelta los imputados en el robo del vehículo al personal WOM que estaba arreglando antenas, sus respectivas antenas, y le sustrajeron el vehículo motorizados. Una vez, ¿no es cierto?, que se perician los vehículos, se encuentra un teléfono, y determinándose que el teléfono, ¿no es cierto?, le pertenecía a don Jefferson Alexander Antigüen Santi. Se revisó el teléfono, porque se revisó el teléfono, se accedió, ¿no es cierto?, a las conversaciones, a las fotografías, a selfie, y por supuesto, después cuando se consulta el número
telefónico de la empresa respectiva, señala que se encuentra inscrito, ¿no es cierto?, a nombre de Regina Santi Lincopán, madre del imputado. Así como se acredita en este sentido, ¿no es cierto?, la participación de don Jefferson Alexander. En conductas reiteradas, su señoría, en relación a los delitos del artículo 416, inciso segundo, letra B del Código de Justicia Militar. Ambos reiterados, ¿no es cierto?, uno en grado de ejecución frustrado y otro en grado de ejecución consumado. En relación al imputado Nicolás Bastián Rivas, existe reiteración en su conducta anterior, es decir, de la conducta que genera el hecho del día 29 de marzo del año 2023, en el sentido de que sigue siendo un autor cooperador, facilita armamento y municiones para que la organización, esta organización criminal, siga cometiendo ilícitos. ¿Cómo se logra vincular a Nicolás Bastián Rivas con los hermanos Antigüensanti? Es decir, con Felipe, con Tomás y con Jefferson, mediante la declaración de un testigo de identidad reservada, que señala, ¿no es cierto?, que él estuvo presente el día 26 de abril, cuando estas personas llegaron entre las 16 y 18 horas a la casa de don Nicolás Rivas, que lo recibió su padre, que le entrega, ¿no es cierto?, un armamento largo y caja de municiones. Era raro, señala, que no lo recibiera Nicolás porque él era su amigo. Y también da otro dato importante, que a la 1 de la mañana Nicolás sabía lo que había pasado, sin que siquiera lo supiera, ¿no es cierto?, nadie a nivel nacional, salvo las policías que habían intervenido en el hecho. También Nicolás tiene una escopeta que es café completa, señala, y que atrás tiene un borde negro. Esto concuerda con la declaración del testigo reservado número 2, con el hallazgo del sitio del suceso número 2 y con la evidencia balística, y la descripción concuerda, la declaración, perdón, lo que se declara por parte del testigo concuerda con la descripción de Tomás. Es decir, se identifica, y por último se identifica a Nicolás a través de la identidad del padre. Entonces, queda claro también como que Tomás y Felipe se trasladaron al sector de Tranaquepe desde el sector Antiquina. ¿Y cómo se fija esto? Mediante el tráfico telefónico sus respectivos celulares entre las 18 y 19 horas, el día 26 de abril del año 2024. Y luego a las 19 horas regresan a su morada. Por ende, esto es un antecedente válido para presumir fundadamente que fueron a retirar armas de fuego y municiones en forma previa a la ocurrencia de los hechos. Y el Ministerio Público acredita acá un desplazamiento espejo entre los dos hermanos. Como decía muy bien el colega, manteció la palabra Ministerio del Interior, hay fijación de las antenas y, por supuesto, ¿no es cierto?, de los respectivos teléfonos. Además, se corrobora que el vehículo se ubica mediante una cámara de seguridad en el horario señalado por el testigo de identidad reservada número 8. Entre las 18:45 horas se capta un vehículo y se verifica que en sentido contrario se capta por la misma cámara de seguridad a las 19:35 horas. ¿Y qué es lo que hace el Ministerio Público? Encarga al personal CEP de Carabineros de Chile la confección de un comparativo entre el vehículo captado por las cámaras y el vehículo que el testigo señalaba. De acuerdo a lo informado, cumple con las características de un Kia Rio 5. También, su señoría, se hizo un análisis completo del tráfico telefónico entre las 23:30 y las 0:13 horas. 23:30 al día 26 de abril, ¿no es cierto?, 0:13 horas al 27 de abril del año 2024. ¿Y qué es lo que se determinó? Una conducta concertada entre los tres hermanos que dice relación con la desconexión de sus teléfonos celulares. ¿Con qué finalidad? Presumimos nosotros con la de evitar ser georreferenciado. Felipe lo apaga a las 21 horas, ¿no es cierto?, el 26 de abril del 2024 y lo enciende a las 12:08 horas del día 27 de abril del 2024. Tomás lo apaga a las 20 horas, perdón, del día 26 de abril del 2024 y lo enciende, ¿no es cierto?, a las 08 horas del año del 27 de abril del 2024. Jefferson lo apaga más tarde a las 22 horas y lo enciende a las 00:66 horas del año, perdón, de fecha 27 de abril del 2024. Estas incidencias, que son coherentes, son apoyadas, ¿no es cierto?, por las coincidencias balísticas que se encontraron en el sitio del suceso anteriormente reseñado. Entonces lo hace presumir fundadamente, su señoría, que Nicolás facilitó los medios, es decir, la munición y el armamento respectivo, para que se cometiera este macabro acto con ánimo frío y calculador en el 27 de
perdón, entre el 26 de abril y el 26 de abril y 26 de abril del año 2024. Adicionalmente, su señoría, en una conversación de WhatsApp, el 28 de marzo del 2023, es decir, un día antes de la comisión del hecho 2 que se le imputa a don Jefferson Antigüen-Santi, en una conversación con don Nicolás Rivas, este le señala que le ha facilitado armamento en variadas ocasiones a los imputados Antigüen-Santi, señala que le ofrece una tralca. Y una tralca, ¿no es cierto?, según el diccionario Mapudungún, implica que, o se traduce como escopeta. Es decir, en síntesis, ¿qué es lo que podemos concluir, su señoría? Que a lo menos en 2 ocasiones ya le ha facilitado armamento y municiones a los imputados. Ahora, ¿cómo se determinó que el imputado fuera el poseedor real del arma? Esto se corroboró mediante las escuchas telefónicas respectivas efectuadas, ¿no es cierto?, a su padre. Desde, por otro lado, su señoría, hay una tercera, vamos a decir, una tercera línea de investigación que tiene una fuente biológica. Y esto se llevó a cabo mediante muestra de perfil genético. Y acá sí es importante el hecho número 2, porque cual señaló específicamente la Fiscalía porque había formalizado. Porque en el hecho, ¿no es cierto?, del 29 de marzo del año 2029, se encontró a bordo de la camioneta volcada la evidencia NUE 674-8869, que es un polerón. De ese polerón, ¿no es cierto?, se levantó muestra de sangre humana, que es la evidencia E2 NUE 725-7138, a la que se detecta sangre humana. Se hizo un informe pericial biológico, el número 485-06-2024, y esta evidencia arroja un perfil biológico masculino. Diligencia que eh, eh, fue corroborada por parte del Ministerio Público, comparando con perfiles genéticos que obtuvo el 27 de abril del 2024 y el 29 de marzo del 2023, que conectan ambos hechos. Es decir, en todas estas líneas de investigación, y la primera parte del sitio del suceso número 1 y número 2, con la declaración de los testigos de identidad reservada número 2, número 8, y por supuesto el número 1. Por otro lado, la segunda línea que da lugar a la evidencia balística y la tercera línea que da lugar a una evidencia genética. Ahí el Ministerio Público empieza la búsqueda en causa antigua y genera una vigilancia intensa respecto a Tomás, y señala que que respecto a Tomás, el 15 de julio del 2020, como fue detenido en el Museo Mapuche por delitos determinados, se obtuvo la evidencia de una vestimenta con la que tapaba su rostro, la evidencia E1.1. De ese tapabocas, con tórulas, se sacaron células epiteliales, que es la evidencia E1.1.4, y generó un perfil genético masculino. Con el cartucho C1 que levantó el día 27 de julio del año 2024 al costado de la ruta P72-S en la Bocar, señala que coincide con los disparos que realizaron en retroceso por esa ruta el vehículo policial. Ese cartucho C1 se obtuvo una muestra que es la C11, ese cartucho balístico en el sitio del suceso número 1. Ese cartucho no fue percutido y en el que se encontraron células epiteliales que son coincidentes con la polera que hemos hecho referencia. Un segundo ejercicio se verificó el 15 de junio del 2024, en que don Martín, por escuchas telefónicas, Martín Neculqueo invita a tomar cerveza, ¿no es cierto?, a don Tomás. Y lo que sucede, ¿no es cierto?, es que él, como se exhibió en la grabación, bota una lata de cerveza, la que posteriormente fue levantada por Carabineros, ¿no es cierto?, con un número de evidencia de 725-6032, se obtuvo una muestra de material genético de células posibles epiteliales, se generó un perfil genético masculino y que coincide con el perfil del cartucho y de la polera. Por último, en este sentido, su señoría, es muy importante la entrada de registro el 29 de julio de este año en los inmuebles colindantes, ¿no es cierto?, y muy cercanos al domicilio de los imputados Gerson y Felipe y del prófugo Tomás, se encontró un bolso
que al abrirlo se pudo percatar el personal especializado que constaban dos armamentos con su número de serie y la munición CCH, que es propia de Carabineros de Chile. Se levantaron las dos armas sustraídas, ¿no es cierto?, el día 27 de abril del año 2024. Y estas mismas armas se determinó que fueron utilizadas para atacar a Carabineros de Chile y disparar en contra del vehículo fiscal. Respecto a mi cliente, el hallazgo más importante, su señoría, de esa diligencia, entrada y registro en los domicilios de los imputados Felipe y Jefferson, Antigüen Santi, es que se halló la hombrera de la víctima, que en paz descanse, ¿no es cierto?, su oficial mayor de Carabineros, Carlos Cisterna Navarro, que le fue facilitado para el servicio el 27 de abril del año 2024. En una parte de la protección balística y fue corroborado con los antecedentes que hubo en la carpeta de investigación, porque formaba parte del chaleco antibalas color verde NFM 2020, serie 2020-12-84-43. Por último, también respecto a Nicolás, en esa misma diligencia de entrada y registro, también se encontró una vaina que fue percutada y que fue sometida a un proceso de identificación balística en el exterior de una bodega de su domicilio, bajo la sigla BC1. El preinforme de la ABOCAR, ¿no es cierto?, que en su peritaje balístico arroja que coincide con la evidencia que fue levantada el 27 de abril del año 2024, la B1, desde el sitio del suceso número 1, es decir, de donde fue incendiado el vehículo policial. Todo esto corrobora las declaraciones del testigo reservado número 8, el tráfico de llamadas, el traslado de ida y de vuelta, las comunicaciones telefónicas, en el sentido de que quien suministra el armamento a Jefferson el día 29 de marzo del año 2023 y a los hermanos Antigüen, a todos los hermanos Antigüen el día 27 de abril del año 2024, es don Nicolás Rivas Payao. Por otro lado, su señoría, a nuestro juicio, todo esto a nuestro juicio hace presumir fundadamente la participación de cada uno de los imputados, de los hermanos Felipe y Jefferson Antigüen-Santi, en calidad de autores directos, ¿no es cierto?, de los hechos por los cuales han sido formalizados, y respecto, ¿no es cierto?, del imputado Nicolás Rivas, en calidad de autor cooperador, que está contemplado, ¿no es cierto?, en el artículo 13, número 3 del Código Penal. En consecuencia, el juicio de intervinientes se encuentran acreditados los presupuestos materiales contemplados en la letra A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal. Por otro lado, respecto a la necesidad de cautela, la fundamentaremos en que la libertad de todos los imputados son un peligro para la seguridad de la sociedad. En primer lugar, se debe tener presente, su señoría, la cantidad de delitos imputados a Jefferson Antigüen Santi. Por el hecho número 1, son 2 crímenes y 3 delitos, y eventualmente uno de esos delitos podría tener asignada la pena de crimen. Por el hecho número 2, ha sido formalizado por 2 crímenes y 2 delitos. Respecto a Felipe Antigüen, Santi, en el hecho número 1 se le está formalizando por 2 crímenes y 3 delitos, y respecto al autor cooperador Nicolás Rivas Payao, por el hecho número 1 se le está imputando 2 crímenes. En especial, su señoría, debo hacer referencia a los del artículo 416 del Código de Justicia Militar, que consiste en un homicidio calificado en carácter de reiterado, cometido con premeditación, alevosía e ignominia, ejecutado, ¿no es cierto?, por los imputados Jefferson y Felipe, con las armas y municiones, ¿no es cierto?, entregadas por el imputado, ¿no es cierto?, por el imputado Nicolás Rivas Payao. En este sentido, estos 3 funcionarios que fueron ejecutados se hizo con auxilio de gente armada. La pena que tiene asignada, ¿no es cierto?, es una compuesta que comienza en el presidio perpetuo simple y termina en el presidio perpetuo calificado. Pero, como nos encontramos en el numeral 2, en la letra D, específicamente por lo que pusimos en la querella, la única pena abstracta a la que se encuentran, ¿no es cierto?, o la que se ha solicitado por esta parte, es el presidio perpetuo calificado. Adicionalmente, su señoría, la mayoría de los delitos, ¿no es cierto?, tienen la naturaleza de crimen, a los que el legislador considera extrema gravedad, a diferencia de lo que sucede con los delitos, cuasi delitos y faltas. En segundo lugar, en el homicidio de nuestros 3 carabineros, los imputados actuaron haciendo uso de armas de fuego. Y las armas señaladas, ¿no es cierto?, tanto en el artículo 3 de la ley 17.798 sobre control de armas,
de lo que existen antecedentes, como hemos señalado, plurales y variados, tales como la autopsia de rigor que se practicó en su oportunidad, los informes periciales de balística y planimétricos del abogado de Carabineros y variados informes del OS9. Por otro lado, su señoría, respecto a la gravedad del hecho, en síntesis radica que estamos frente a un crimen que conmocionó a la familia de los mártires de Carabineros de Chile y, por supuesto, a la institución y al país por la forma de comisión de este triple homicidio de los funcionarios carabineros, que acaece, su señoría, encontrándose vigente un estado de excepción constitucional en la provincia de Arauco, conforme lo dispuso su excelencia presidente de la República mediante el decreto supremo 150, fecha 3 de abril del 2024, por los graves hechos de violencia que afectan esta zona del país y que nuestros carabineros, en cooperación con las Fuerzas Armadas de Chile, combaten este flagelo que el crimen organizado, integrado por grupos criminales, como el compuesto por el imputado y el prófugo Tomás Antigüensanti, y también por el señor Nicolás Rivas, que los provee de armas y municiones, a lo menos en dos oportunidades, su señoría, el 29 de marzo del año 2023 y el 27 de abril del 2024. A mayor abundamiento, su señoría, durante la madrugada del 27 de abril, el hijo de mi representado, don Carlos Cisterna Navarro, en conjunto con dos funcionarios de Carabineros de Chile, concurren al sector Antiquina Cañete para verificar el cumplimiento de un arresto domiciliario de don Carlos Antigüen. Y mientras cumplían con ese servicio en concreto, fueron asesinados por los imputados, conforme con lo ha señalado de manera exhaustiva y detallada el señor fiscal. En consecuencia, se trata de una acción premeditada y planificada por parte de los imputados, quienes estudiaron todas las variables, eligieron el horario nocturno, el lugar de donde proceder, cercar el portón y el momento de actuar y atacar, con la sola finalidad de emboscar al personal de Carabineros de Chile de manera rápida, artera, sobre seguros, para posteriormente ejecutarlos, ya reducidos, arrodillados, sin sus elementos de protección ni armamento, percutando diversos disparos sobre cada uno de ellos, utilizando una pluralidad de armas de fuego, incluso las propias del personal y municiones, como corroboran, insisto, los certificados de defunción y los informes periciales tan analógicos de cada uno de ellos. Lo anterior, su señoría, demuestra el alto nivel de peligrosidad por el actuar despiadado de cada uno de ellos y la ausencia de la valoración de la vida humana y la carencia de empatía, al no reconocer a estos funcionarios de Carabineros de Chile que ejecutaron a sangre fría y de manera innecesaria, que eran seres humanos, padres de hijos de apenas y actuales 1, 4 y 6 años, quienes no tendrán un padre presente en sus vidas, que eran cónyuges o parejas de alguien. Por ende, sus viudas han perdido el amor de sus vidas y tampoco reconocieron en ese momento que eran hijos de alguien y que han provocado el dolor más grande que puede sufrir un padre o madre, que es perder un hijo. Posteriormente, los imputados en un comportamiento deshumanizado subieron los cadáveres de los funcionarios al pick-up de la camioneta marca Nissan modelo Navara blindada PPU AP 2875 de cargo fiscal de la Cuarta Comisaría Los Álamos. Trasladaron dichos vehículos los cadáveres del entonces sargento primero Carlos Cisterna Navarro, del entonces cabo primero Sergio Arévalo Lobos y del entonces cabo primero Misael Vidal Cid, a la altura del kilómetro 24 de la ruta P72S. Luego arrojaron acelerantes sobre el vehículo de los cadáveres de los funcionarios, prendiendo fuego con la finalidad de que el incendio eliminara cualquier indicio que pudiera demostrar la participación en los delitos que el día de ayer y fueron objeto de formalización, sin perjuicio de además percutar 4 tiros en contra del vehículo fiscal. Su señoría, este tipo de actos excesivamente crueles, inhumanos y deleznables solo lo habíamos visto en otros países que son controlados territorialmente por el crimen organizado y que para sus integrantes la vida humana carece de todo valor. Además, debemos hacer presente que los imputados sustrajeron a los carabineros que asesinaron 3 pistolas Taurus, 2 pistolas ametralladoras UCI, una escopeta marca Winchester calibre 12, 6 cargadores de pistolas Taurus, 4 cargadores de pistola UCI y aproximadamente más de 190 cartuchos 9 milímetros y 50 cartuchos calibre 12, conforme se detalla en el parte policial 697 de la Tercera Comisaría de Cañete, de fecha 27 de abril, además de sus carpas corporales y otros elementos de protección como sus cascos y chaleco antibalas. En relación a la pena asignada al delito, su señoría, insistimos que se exponen a un presidio perpetuo calificado por el que estamos haciendo, por el que hemos ejercido la querella. Asimismo, debemos hacer presente que la prognosis de la pena y en atención a que el artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216 excluye expresamente la aplicación
de cualquier pena sustitutiva respecto a aquellos delitos contra la vida y la integridad física de los funcionarios carabineros de Chile, en atención a que el inciso cuarto, perdón, que el decreto ley 321 establece, ¿no es cierto?, libertad condicional, que la libertad condicional solamente, de acuerdo al artículo tercero, procede respecto a las personas condenadas con presidio perpetuo calificado una vez que hayan cumplido 40 años de privación de libertad efectiva. Que el citado artículo tercero señala que el delito cometido en el artículo 416 Código de Justicia Militar solo podrán optar al beneficio una vez que hayan cumplido 2/3 de la pena. Y además se presenta su señoría que aunque concurrieran en su favor las circunstancias atenuantes del número 6 o del número 9 del artículo 11 del Código Penal, se debe concluir forzosamente que la pena corporal probable a la que se exponen es de crimen y que la deben cumplir de manera efectiva. Su señoría hace énfasis que con los múltiples variados antecedentes preliminares que constan en la carpeta de investigación, sirven para acreditar en este estadio procesal que los imputados han actuado en grupo, planificando y ejecutando estos graves crímenes sangrientos y deleznables. A mayor abundamiento, respecto del carácter de los delitos, manifestar que existe una pluriofensividad, tanto de los delitos como de los crímenes con los cuales se le ha formalizado a cada uno de los imputados. En este orden de idea, la comisión del crimen del artículo 416, inciso segundo, letra B del Código de Justicia Militar, atenta contra uno de los bienes jurídicos más preciados del ordenamiento jurídico, que es la vida, y sus circunstancias de comisión, que he señalado precedentemente, demuestran el desprecio absoluto del de los imputados al mismo. También mediante la comisión de dicho crimen, su señoría, se puso en peligro el orden y la seguridad pública, ya que la ejecución de este crimen por parte de los imputados es una afrenta en contra de las autoridades públicas y afecta de manera gravísima la regularidad de las actividades y funciones policiales, cuya precisa finalidad es el resguardo de la seguridad y el orden público en toda la macrozona sur de Chile. Además, el resto de los delitos que se han imputado afectan de manera grave e intensa el bien jurídico, orden y seguridad pública de todos los habitantes de la macrozona sur. No obstante, debemos hacer presente, su señoría, que en nuestro juicio nos encontramos frente a un crimen de odio ejecutado por miembros de una organización criminal que mediante este tipo de hechos y conductas ostentan a terceros tener el control territorial, quienes mediante la adquisición de armamento y municiones de manera ilícita a Carabineros de Chile exteriorizan una forma de cometer homicidios calificados a miembros de nuestra institución. En concreto, la forma de comisión del homicidio de nuestros 3 mártires implica necesariamente un desprecio y violencia inusitada por parte de los imputados y su organización criminal en contra de todos los que formen parte de Carabineros de Chile. Lo anterior, porque es un crimen que se efectúa de manera premeditada, cuya planificación era precisa y concisa: obtener armas y municiones y asesinar de manera vil, cruel e inhumana a cualquier persona que vistiera nuestro uniforme. Su señoría no respetaron ni siquiera a sus cadáveres, es que posteriormente, siendo innecesario, en un acto grotesco de salvajismo, ignominia, bajeza y desprecio, le prendieron fuego a los cadáveres dejándolos irreconocibles para sus deudos, lo que aumenta la afrenta a la familia de los fallecidos y a los más de 60.000 carabineros de Chile y, por supuesto, a toda nuestra sociedad. Por consiguiente, se encuentra acreditada la extrema peligrosidad de los imputados, que se fundan que ellos concertadamente y su grupo criminal están dispuestos a matar para lograr sus objetivos, delitos y crímenes, incluso personal de Carabineros de Chile, que comparten un dolo previo común en la planificación detallada de este crimen, prevaliéndose de la noche, los gozos lugar, la rutina del personal de Carabineros de Chile, mediante el ejercicio de una violencia inusitada, fuera de todo canon, realizan acciones frías, viles, crueles, propias de personas que hacen de la violencia y del delito su forma de vida, insensibles, fríos y que sienten placer en la realización de ejecuciones, lo que se demuestra con la premeditación, alevosía e ignominia de la forma de ejecución del homicidio calificado a los 3 carabineros que se encontraban cumpliendo sus servicios policiales. Y lo alarmante, su señoría, es que se tomaron el tiempo necesario para asesinar con armas de fuego a nuestros mártires en un lugar determinado y trasladarlos posteriormente en el pick-up del vehículo policial y quemarlos con la finalidad de eludir la acción de la justicia, eliminar cualquier rastro que conduzca a su identificación, lo que demuestra que son personas frías, calculadoras y sin empatía, unidas al hecho que integran un grupo criminal que efectuaron este crimen para generar una alteración gravísima del orden público. A mayor abundamiento, su señoría, personas que no respetan a Carabineros de Chile, que planifican estos horribles crímenes en el contexto de la verificación del cumplimiento de una medida cautelar de menor intensidad a la prisión preventiva, como lo es el arresto domiciliario parcial,
de un pariente de ellos, es decir, personas que matan reiteradamente en este contexto, son un peligro latente para las familias de las víctimas y para los más de 60.000 carabineros de Chile que en el evento que se adoptara una menos intensa van a deber ir a verificar el cumplimiento de esa medida de protección. Es decir, su señoría, personas que matan a carabineros de Chile de la manera que hemos descrito, que este querellante particular y quienes me han antecedido en la palabra, es poner al futuro personal que fuera a verificar una medida de protección menos intensa, probablemente a la muerte, y dejar en libertad al autor cooperador, es poner a todo el personal de Carabineros de Chile, del Ejército de Chile y de la Policía de Investigaciones a que este individuo siga entregando armamento y munición a organizaciones criminales que se ejercen control territorial en la macrozona sur. En consecuencia, su señoría, no existe ninguna medida menos gravosa que la prisión preventiva en atención a la peligrosidad que implica la libertad de los imputados para la seguridad de la sociedad, entendiendo que la seguridad individual y colectiva de las familias de las víctimas, de los funcionarios carabineros de Chile y de los ciudadanos, en especial los de la provincia de Arauco y del país, también es un derecho humano fundamental que debe cautelarse el Tribunal de Garantía, entendiendo que es altamente probable que estos individuos vuelvan a cometer delitos de similar naturaleza en atención a que forman parte de un grupo criminal que hacen de eso su forma de vida. En conclusión, a juicio de este interviniente, concurren los presupuestos materiales y jurídicos contemplados en el artículo 140 del Código Procesal Penal, que justifica la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados. Por lo tanto, se solicita a su señoría se sirva a decretar la medida cautelar de prisión preventiva para todos los imputados por los argumentos de hecho y de derecho que ha expuesto esta parte querellante. Agradecido por su tiempo, su señoría. Bien, traslado a la defensa. Muchas gracias, señoría. Señoría, esta defensa se va desde ya a oponer a la solicitud de la medida cautelar impetrada tanto por los querellantes como por el Ministerio Público de prisión preventiva, impugnando básicamente la concurrencia de la letra B del artículo 140. Ayer el fiscal, y en eso compartimos su afirmación, nos decía que no solo la investigación de este suceso era una investigación de carácter compleja, sino que específicamente en relación con la letra B nos señalaba que éste establecía un alto estándar, toda vez que no bastaban presunciones, sino que estas tenían que tener la calidad además de ser fundadas en relación con la participación. Y ese alto estándar, que lo compartimos, se justifica aún más frente a imputaciones de hechos tan graves como los que hoy día nos convocan. Sin embargo, y también lo decía el fiscal ayer, que para acreditar esta letra iba a usar reiteradamente la palabra corroboración. Y es ahí donde no compartimos esa afirmación. Creemos que los antecedentes esgrimidos, y trataremos de demostrarlo, no permiten corroborar ni superar el estándar de la presunción fundada que requiere el artículo 140, letra B. Y si se me permite, señoría, digo esto porque me recuerda una siguiente historia. Carlomagno, cuando se aprestaba a tener una batalla con los persas, difunde el rumor de que efectuará el ataque durante la noche. Los espías persas comunican esta información a su ejército y el ejército persa permanece despierto toda esa noche. Carlomagno ataca a primera hora del amanecer y derrota fácilmente a un ejército persa cansado y adormilado. Y digo esto, señoría, porque el rumor es una poderosa arma. El rumor se ancla en nuestra mente, no obstante que la prueba diga lo contrario o no permita corroborar. El rumor se transforma así en una idea preconcebida.
Y algo de esto, o mucho de esto hay, en lo que dice relación con los antecedentes esgrimidos por el Ministerio Público para acreditar la participación. Solo un detalle. 2 horas y media duró más o menos la exposición de antecedentes del Ministerio Público el día de ayer. De esas 2 horas y media, no más de media hora dicen relación con los antecedentes para acreditar la participación. Y veamos cuáles son entonces los verdaderos antecedentes y qué nos permiten, qué inferencias lógicas, sin tener saltos lógicos, nos permiten realizar en relación con la participación. Primero, me voy a centrar, señoría, en el hecho más importante que dice relación con el acaecido el 26 y 27 de abril pasado, el atentado a funcionarios de Carabineros. Y específicamente, porque son los imputados presentes, en relación con los antecedentes dirimidos en relación con don Felipe Antigüen, don Jefferson y don Nicolás Rivas. Respecto de estos hechos, el punto de inicio de las líneas investigativas es lo declarado por el testigo reservado número 2, que ya sabemos que es la persona cuya medida cautelar iba a ser fiscalizada o controlada por los funcionarios policiales. Y este testigo reservado número 2, el mismo día 27 de abril, presta una declaración. Y en ella relata que, ¿no es cierto?, que llegan los funcionarios, que lo que ya sabemos, que llegan los funcionarios, pasadas las 23 horas, son al bocinazo característico, que está el portón cerrado, que él se acerca para abrir el portón, pero que no alcanza a llegar a abrir el portón porque sienten los disparos y una voz que le dice éntrate, fondéate, etc. Cosa que él hace, ingresa a su domicilio con su pareja y comienzan a llamar a Carabineros. No relata nada más y relata que una hora después, estoy en su primera declaración, una hora después llega su hermano, que es quien abre el portón usando el vehículo en que se trasladaba porque tuvo temor a bajarse. Es decir, el portón es echado abajo con este automóvil del hermano. En relación con los hechores, en esa primera declaración, nada nos dice. En términos prácticamente idénticos, el mismo día 27 de abril, la pareja de este testigo relata los mismos hechos. Y en lo relevante, en estas dos declaraciones no hay sindicación de ninguna especie en relación con los eventuales hechores de este suceso. Pero 3 días después, el 30 de abril, este testigo reservado comienza o presta una nueva declaración. Entre el 27 y el 30 también se interrogaron a otros testigos. No había, respecto de sus testimonios, ningún antecedente en relación con los posibles hechores de este suceso. Pero el 30 de abril esto cambia. Ahí comienza. Y ahí nos dice lo que no nos había dicho antes el testigo reservado número 2, que su sobrino, Tomás y Felipe, en el mes de febrero, ¿no es cierto?, ya le habían insinuado que querían hacer algo de la Carabineros. Más relevante aún, que 4 semanas antes, Tomás lo invita a participar en un supuesto atentado y ante su negativa, este lo habría amenazado, Tomás, con un arma de fuego que él identifica como una escopeta Baikal. Esa información, señoría, ¿tiene corroboración? Aparte de estos dichos prestados 3 días después de la primera declaración, fue ratificado, por ejemplo, por su pareja, también testigo reservado, estas supuestas invitaciones previas del mes de febrero a hacer algo en contra de Carabineros.
fue ratificado o le comentó supuestamente este testigo reservado número 2 a su pareja que Tomás lo habría amenazado con esta arma Baikal por no querer participar en el atentado carabinero. Nada. Y a partir de ahí, señoría, empiezan a surgir una serie de testigos reservados, hasta el número 9, que lo único que tienen en común es que reciben información de personas cuyos antecedentes no se atreven a dar por temor, los que a su vez habían escuchado de otras personas que tampoco sabemos quiénes son o no las identificamos, y que dicen, rumor, que los Aintigüen algo tenían que ver. Y así fueron haciendo. La idea preconcebida. Los Antigüen algo tenían que ver. Pero este testigo reservado también nos dice aspectos relevantes que aquí no se han mencionado. Está claro el conocimiento que tiene de sus sobrinos Tomás y Felipe. En su segunda declaración, el portón ya no es abierto o destruido por el auto de su hermano una hora después del suceso. En su segunda declaración, él dice, fui yo el que abro el portón, yo me acerco a Carabineros y mientras uno de los funcionarios abre la puerta para firmar, siento algo, un metal en mi cuello y comienza una balacera. Y luego él se entra. ¿Qué es relevante? Que alguien le dijo, fondéate. Y él reconoce este testigo. Pero yo no pude reconocer en esa voz ni la de Tomás, ni la de Felipe. Tampoco alude a la supuesta arma con la que lo habría amenazado la Baikal, haberla visto ese día. Y luego dice que transcurrido este suceso, ve 4 focos de luz buscando gente. De esos 4 focos de luz buscando evidencia o recogiendo cosas, tampoco identifica o reconoce, ya sea por su contextura o por su envergadura, a ninguno de sus sobrinos. Por lo tanto, señoría, ¿qué medio de corroboración de la participación, en este caso en concreto de Felipe, ese día, es este testigo? Porque la imputación, señoría, es 15 número 1, autor ejecutor. Y aquí la participación es realizar los hechos nucleares constitutivos de los tipos penales imputados. Intimidar, sustraer, matar, incendiar. O es posible hacer una inferencia lógica de los dichos de este testigo reservado, que Felipe intimidó, sustrajo, mató, incendió. No hay ninguna. Ninguna. Entonces uno pregunta, ¿y por qué el tío dice esto? Bueno, el testigo reservado algo nos podría insinuar o permitir hacer otra línea de investigación. El testigo reservado número 9 nos dice, al que controlaban estaba al tanto de lo que pasaría. Sálvese quien pueda, entonces. Sálvese quien pueda. El arma, luego se nos dice, no, es que hay evidencia objetiva. Hay una goma, nos mostraron una goma que parecía que correspondía a una copeta Baikal, en el sitio de suceso número 2, en este.
Y como corresponde esa gomita a una escopeta Baikal, y como el testigo dice que 4 semanas antes Tomás lo habría amenazado con una escopeta Baikal, match. Ah, entonces es la misma. ¿Es que acaso solo existe una escopeta Baikal? La escopeta Baikal que vio el testigo 4 semanas antes es la misma que corresponde a esa goma. Esa escopeta Baikal que vio 4 semanas antes, las indica este testigo haberla visto el día de los sucesos del 26 y 27. Si le creemos al testigo, lo único que podemos inferir lógicamente es que 4 semanas antes Tomás portaba una escopeta Baikal. Pero no que 4 semanas después esa misma escopeta haya sido involucrada en los sucesos del 27 de abril. Y no hay más. En toda esta relación de los actos ejecutivos 15.1, ¿hay alguna alusión concreta a don Felipe Antigüén? Ah, sí, que le envió, dicen que le envió un WhatsApp el día anterior, el 26 en horas de la tarde, pidiéndole un alicate. Entonces, inferencia, salto lógico, el alicate con que cortaron los, las cercas que daban al portón de acceso. Pero este testigo dice, pero yo no le pasé el alicate. Yo no le entregué el alicate. Pero nos quedamos con la idea preconcebida. Pidió alicate, alambres cortados. Es. ¿Qué otro antecedente de participación de don Felipe? El tantas veces nombrado testigo número 8. Testigo con reserva íntima número 8. Que en lo concreto entonces nos dice, mire, es que resulta que el día anterior Nicolás le entregó armas alrededor de las 6, 7 de la tarde en su casa. O fueron a buscar armas a la casa de Nicolás Rivas alrededor de esa hora. Pero ¿qué es lo que realmente dice el testigo reservado número 8? Al único que se indica como concurrente a ese domicilio es a don Tomás Antigüén. Y dice, venía acompañado como copiloto con una persona pelo largo, que no sé si es hombre o mujer. Y esto es relevante, porque no obstante que vio al copiloto, en una diligencia inmediatamente posterior a su declaración, efectúa un reconocimiento fotográfico y reconoce o identifica a don Felipe Antigüén. O sea, lo conocía de antes, obviamente. Y si lo conocía de antes y vio al copiloto y no lo identificó, no puedo inferir que Felipe y Tomás son las personas que fueron a buscar las armas. Nos han dicho, no, pero es que fueron, y eso se comprueba por este tráfico de llamadas y de las celdas y el traslado de Antiquina a Tranapeque. ¿Pero qué demuestra ese antecedente probatorio? Simplemente localización. Demuestra que efectivamente se produjo un encuentro entre don Felipe Antigüén y don Nicolás Riva o su padre para la recepción de armas. Nuevamente un salto de inferencia a la lógica. Y respecto a don Felipe no tenemos más. No tenemos más antecedentes de participación en el suceso del día
26 y 27 de abril, salvo el rumor del testigo reservado número 2. ¿Qué pasa con don Jefferson Antigüen? No, acá parece que nos quieren decir, acá hay evidencia más objetiva. Uno de los cartuchos levantados en uno de los sitios del suceso del 26-27 fue disparado con la misma arma utilizada en el suceso del día 29 de marzo del año 2023. Perfecto. No discuto la fiabilidad de esa pericia, pero no puedo inferir que esa pericia me esté diciendo que esa arma que disparó estos dos proyectiles fue disparada o utilizada por don Jefferson Antigüen. Ah, no. Pero lo que pasa es que además hay pruebas científicas. ¿No es cierto? Este match que se hizo entre el escupitajo de hace un mes atrás, 26 de junio, y el polerón que se encontró en la camioneta dio coincidencias de perfil genético. ¿Qué me dice eso? Me dice que en el polerón que estaba en el vehículo, no en el polerón que el 29 de marzo de 2023 usaba Jefferson Antigüen, habían restos biológicos coincidentes con la muestra tomada este año. No, pero es que el tráfico de llamadas lo ubica a la salida y a la huida de el suceso del 29 de abril. Y ese celular se encontró y se extrajeron evidencias, fotos, armas, drogas, nos dijeron. ¿Qué puedo concluir? Que ese celular estaba al interior de la camioneta siniestrada. ¿Puedo concluir que Jefferson Antigüen estaba al interior de la camioneta siniestrada? Si en ese suceso participaron 3 personas, al menos nos dicen las víctimas, no pudiendo reconocer a ninguno de los 3. Y nos dicen, y ni siquiera el teléfono es de propiedad de Jefferson, es de su madre. Y lo más relevante, señoría, es que todo esto lo sabíamos en mayo del año 2023. Hay un informe pericial que da cuenta de todos estos antecedentes, del teléfono, de las fotos, de las cámaras. ¿Qué pasó entonces? Y fue, por lo tanto, insuficiente ese antecedente para al menos buscar una formalización respecto del suceso del 29 de marzo para don Jefferson. ¿Qué pasó entonces entre mayo de 2023 y antes de ayer? El rumor. El rumor. No, los antigüenos están metidos. ¿Qué otro antecedente tenemos probatorio para vincular a don Jefferson al suceso del 27? No hay otro. La arma, sí, usada el 29, pero no sabemos si esa arma la usó el 29 John Jefferson, menos si la usó el 27. Las muestras biológicas del polerón del 29 de marzo, y no tenemos más. Objetivamente no tenemos más. Bueno, ya, pero es que ¿y las armas que se encontraron antes de ayer? Sí. No en el domicilio de la familia Antigüen, en un sector aledaño. 3 meses después. ¿Puedo hacer yo una vinculación seria o jurídicamente plausible de que si encuentro especies
provenientes de un ilícito, eso es considerar a quienes las tienen autores de ese ilícito origen. Todos sabemos que eso tiene otra configuración o otra calificación jurídica. De hecho, lo mismo que hace el Ministerio Público respecto de Jefferson en relación con el día 29 de marzo del pasado. Andaba en un vehículo supuestamente sustraído, pero no le imputa la sustracción de ese vehículo, le hace otra imputación jurídica. Entonces no es suficiente encontrar 3 meses después, cuando ya están detenidos, cuando ya el rumor tiene rostro y tiene nombre, no es suficiente para imputarle entonces retroactivamente un suceso de 3 meses anterior en calidad de autor ejecutor. Encontrar esas armas no implica, no puedo deducir que Jefferson intimidó, sustrajo, mató, incendió. Y don Nicolás, sigo en el suceso, ¿no es cierto, señoría, del 26-27. ¿Cuáles son los antecedentes de participación de Nicolás? Aquí se lo ha caracterizado como el proveedor, creo que dijeron, el armero. 15 número 3. Ya la imputación, señoría, implica un grado de participación, no de autoría. Es una forma de participación sancionada como autoría. Y aquí falta un elemento, y se nos olvida el código. Los que concertados, no para cometer hechos a granel, los que concertados para la ejecución. ¿Y qué implica el concierto en una coautoría? Un plan común, una distribución de funciones, un aporte funcional en la fase ejecutiva. Por eso dice, proporcionar, ¿no es cierto?, los elementos con qué, no para qué, con qué se ejecuta el hecho. Hay pruebas de que don Nicolás Rivas haya proporcionado elementos con los que se ejecutó el hecho del 26 o 27 de abril. La prueba más directa, nuevamente, testigo reservado número 8. Que Tomás Antigüén, junto con una persona que no logra identificar, habría concurrido al domicilio de Nicolás Rivas a buscar armas. Y que le habían entregado un armamento largo y una caja de municiones. ¿Pero las entregó Nicolás Rivas? No, se las entregó su padre. Y este testigo dice, incluso me extrañó que no lo recibiera Nicolás. Y el tráfico de llamadas nos dice que a esa hora y ese día don Nicolás estaba en su casa. Ah, no, pero ¿sabe qué? El concierto es porque él es propietario de las armas. Siempre el propietario de algo responde por el uso que haga de ese algo un tercero, responde penalmente, le es imputable lo que el tercero haga. Sí, cuando ese tercero es utilizado como instrumento, cuando es engañado. Tendremos entonces que concluir que el padre de don Nicolás es un instrumento, es una persona que fue engañada. Uno de los testigos reservados nos dice que sabe que Nicolás y don Belisario tienen armas, porque Belisario siempre, Belisario del padre, siempre lo confiesa cuando está curado. Puedo
por el simple hecho de que el padre al entregar las armas decir, acá esto forma parte de un plan común para matar a los carabineros, nunca hasta antes de este minuto había salido Nicolás, y considerarlo entonces como parte de este plan. Es como, señoría, ser responsable, no sé, el vendedor de heroína por la sobredosis que se inyecta el consumidor. Penalmente eso no admite una discusión. No, es que no era la primera vez. Es que el día 28 de marzo del año 2003, ya, volvemos un año atrás, Nicolás llamó a Jefferson y le dijo, te llevo el Tradcal. ¿Y se lo llevó realmente? ¿Hay alguna prueba que nos diga que se lo llevó? Y si se lo llevó, lo usó Jefferson. Y cuando se lo ofreció, ¿sabía para qué lo quería Jefferson? Como alguien dijo acá, bueno, es que tenemos que presumir, porque queremos creer que las cosas sean como queremos que sean. Hay otra prueba respecto de Nicolás, de participación. No hay ninguna. Salvo este deseo de querer que las cosas sean como son. Y no tenemos más antecedentes, o al menos ayer no nos esgrimieron en el Ministerio Público más antecedentes para justificar la participación. Salvo, y aquí también se aludió a una prueba científica, pero yo no debería hacerme cargo, señoría, pero no respecto de ninguno de estos imputados. Prueba científica respecto de Tomás. Esta pericia ADN, ¿no es cierto?, en el proyectil balístico y con las ropas que él usaba en un suceso del año 2020. Lo que no nos han dicho es que se trata de un cotejo de muestras no de perfil genético singular, sino que se trata de muestras que son mezclas, o sea que contienen más de un perfil genético. Tanto la ropa del año 2020 como el proyectil balístico. Y basta ver, ¿no es cierto?, lo que estoy diciendo. En el caso de la ropa del 2020, el informe 485-21-2024. Y respecto del proyectil balístico, el informe 481-20-2024. Cada uno de los marcadores en estas muestras de ADN, en las muestras singulares, tiene dos alelos, el del padre y el de la madre. Si eso se mantiene regular en los 23 marcadores, estoy frente a una muestra singular, que es la que me permite hacer comparaciones científicamente certeras. Pero resulta que tanto en la muestra de la ropa del año 2020 usada por Tomás, como la del proyectil levantado en el sitio del suceso número 1, del 26-27 de abril de este año, esas muestras genéticas tienen a lo menos 4 alelos, algunos marcadores. 4 alelos. Y eso significa que aportaron material genético a esas muestras al menos 2 individuos, como mínimo. Y como máximo, 10. Ya, señorías, también la fiabilidad hasta ahora de ese antecedente no nos permite entonces afirmar tan categóricamente este antecedente de la participación. Y finalmente, porque no hay más, y no puedo hacerme cargo de más porque no me esgrimieron más antecedentes respecto a la participación del suceso del 26-27 de abril,
Respecto de don Jefferson, se le imputa, ¿no es cierto?, el suceso de robo de intimidación y de otros más del 29 de marzo del año pasado. Ya lo dijimos, señoría. ¿Cuáles son sus antecedentes de imputación? Un teléfono celular encontrado en la camioneta volcada. Sí, eso ya existía y hay un informe que dice lo mismo que hoy día nos han dicho, pero el informe es de hace un año atrás. No fue concluyente hace un año atrás. La seguimiento del tráfico de la posesión del celular en el camino de huida. Sí, el celular estaba al interior de la camioneta. Lo que no sabemos si estaba allí. Es que el arma del 29 disparó también el 27. Hay un informe balístico, ¿no? Perfecto. Pero insisto, el informe balístico no me dice quién fue el que disparó esa arma. Y no tenemos más, señoría. Lo que tenemos es el deseo entonces de que las cosas sean como queremos que sean. Queremos que los imputados sean. Queremos que sea cierto ese rumor que se inició el 30 de abril de este año. Pero el deseo, señoría, es un acto de fe. La imputación penal es un acto de racionalidad. Y ese deseo de fe, de que las cosas que sean como sean, de que sean ellos, nos lleva a dejar de ver algunas cosas. Como que el principal testigo, número 2, no reconoció las voces. Como que el principal testigo, el número 2, tampoco identificó entre las personas que portaban los focos después del suceso a ninguno de sus sobrinos. Como que el testigo número 2 nunca refirió a nadie la supuesta amenaza 4 semanas antes. Nos lleva ese deseo de olvidar que el testigo reservado número 8 nunca situó a Felipe Antigüen en las horas previas del día 26 en las cercanías del domicilio de don Nicolás García. Nos lleva a olvidar que don Nicolás García nunca entregó arma alguna el día anterior, al 27 de abril. Nos hace olvidar que el rastreo de las antenas telefónicas nos sitúan o nos indican solo localización. No nos demuestran encuentro ni conversación. Y no solo, señoría, ese deseo nos hace olvidar antecedentes fácticos. También nos hace olvidar instituciones jurídicas. Acá nos hemos olvidado lo que es la unidad jurídica de acción, o la unidad natural de acción. Acá nos hacen ver que hay tantos delitos como movimientos corporales que supuestamente realizaron los sujetos. Y esos son los antecedentes de participación. Esta idea preconcebida, este rumor que se nos ancló en la cabeza. Pero como dice Einstein, señoría, es más fácil dividir un átomo que eliminar una idea preconcebida. Por esto, señoría, esta defensa sostiene la no concurrencia, más allá o no con la entidad de presunción fundada respecto de los antecedentes que justificarían la participación de los imputados en todos los delitos atribuidos. Y en consecuencia, nos oponemos a la medida cautelar solicitada. Eso es, señor. Bien. Bien, hemos escuchado entonces y atento entonces también a las alegaciones que se han practicado en relación a esta petición que hace el Ministerio Público. El tribunal va
a dar la posibilidad de replicar entonces, eso sí, con un tiempo límite máximo de 15 minutos, no más que eso. Sí, un receso, digo. Eh, Vamos a hacer sí un receso de 5 minutos para recibir las réplicas. De hecho, preguntarle de en primer término si desea replicar el Ministerio Público a fin de tomar ese tiempo o no. Sí, su señoría, Ya. íbamos a solicitar precisamente un breve receso y íbamos a indicar de que no íbamos a tardar más de 15 minutos en nuestra réplica. Bien, 5 minutos entonces a contar de este minuto, rige el receso.